Muy bien, pues vamos a arrancar con esta cuarta sesión. Y entonces habíamos estado en la iglesia de Pérgamo, habíamos iniciado ahí con Pérgamo, habíamos hecho la introducción histórica y entonces ahora vamos a entrar ya a lo que sería el contenido de esta sesión, ¿vale? Y entonces lo primero que tenemos es el emisor del mensaje. Si normalmente tiene importancia quién es el emisor del mensaje, en esta ocasión aún más porque dice aquí, capítulo 2, versículo 11, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿vale? O sea, imagínate, el Señor nos está presentando aquí de una forma, digamos así, muy amistosa, ¿verdad? Dice, el que tiene espada de 2 filos, dice esto, cuidado, cuidado que vengo, porque no es precisamente una forma amistosa de presentarse, una forma para consolar o algo así. Dice, el que viene con la espada, y inmediatamente después le dice, hey, yo conozco tus obras, claro. Es como que debes temer un poco, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se presenta de esta forma, y veremos por qué, veremos que hay motivo de que efectivamente el Señor se presente así, ¿vale? Y entonces lo primero que dice, no es que no tenga aspectos positivos, ¿vale? Pero fíjate que en cuanto a este tema de la palabra de Dios o de la espada que sale de su boca, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿eh? De lo que estamos hablando es, obviamente, de lo que es la palabra de Dios. Os dice Hebreos 4 que tiene doble filo, ¿eh? Y que corta hasta partir el alma, y de eso es de lo que está hablando aquí el pasaje. Él viene con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que es penetrante y que ve todo lo que hay en nuestro corazón y que alcanza hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, ¿verdad? Entonces, además de esto, está hablando también en cuanto a la palabra de Dios, pero que viene con juicio. La espada no es cualquier cosa. En aquella época había gobernadores romanos de dos tipos. Había los gobernadores romanos que no tenían poder sobre la muerte, y había gobernadores romanos que sí lo tenían. Obviamente el que tenía poder sobre la muerte era un gobernador romano más importante, por así decirlo, porque se había dado poder sobre la vida de las personas, podía decidir quién era llevado hasta la muerte y quién no. Y había en otras ciudades, tal vez ciudades más pequeñas o ciudades menos importantes, donde el gobernador de aquella ciudad no tenía el poder para poder justiciar a una persona, sino que tenía que enviarlo a otro que sí tuviera ese poder, si era el caso. Bien, obviamente el gobernador de Pérgamo sí tenía el poder de traer la espada, como nos dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bien, pues el Señor viene con la espada, así que cuidado, porque viene a hacer juicio, ¿eh? El Señor no está para cualquier cosa, el Señor tiene el control de cada situación y Él viene a juzgar. Así es con nosotros también, ¿eh? Lo que te he dicho desde el principio, debemos asemejar cada una de las iglesias a nuestra vida. Y pensar si el Señor tiene que venir con la espada, con la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios es que se juzgará todo. Es por la palabra de Dios que la gente irá al infierno. Por lo que dice la Biblia es por lo que la gente irá al infierno. Porque unos serán declarados justos en función de si creyeron o no en Cristo, y otros serán declarados injustos en función de si creyeron o no en Cristo. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos habla de esto. Es por la palabra de Dios, por el código de conducta de la palabra de Dios, por las normas de la palabra de Dios, por lo que nos cuenta la palabra de Dios, que vendrá el juicio a cada uno. Y aún el creyente será juzgado en función a la palabra de Dios. Cada obra que nosotros hemos hecho, cada cosa que nosotros podamos hacer una vez ya hemos creído en Cristo, será descubierta a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que trae ese juicio, ¿vale? Entonces, la iglesia de Pérgamo no es que no tenga cosas positivas. Fíjate que dice a partir del versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y entonces le habla de algunas cosas malas. Pero no es que la iglesia de Pérgamo no tuviera cosas buenas. Tiene algunas cosas buenas. Vamos a verlas entonces a continuación. La primera de ellas dice, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Esto está directamente relacionado con la época en la cual estamos viviendo. Os he explicado antes que lo que se le pedía a cada ciudadano del Imperio Romano era que tenía que pronunciar las palabras con el incienso, quemándolo a César. César es el Señor. Y aquí le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, no has negado mi nombre. Directamente relacionado con lo que se les pedía, la idolatría que tenían que cumplir. Dice, retienes mi nombre, no has negado mi fe. A pesar de todo, la iglesia se había mantenido, o la mayoría de ellos, se habían mantenido fieles en esto, de retener el nombre, ¿sabes? El nombre les identificaba.
Ellos no querían identificarse con César, querían identificarse con Cristo. Me pregunto hasta qué punto nuestro nombre nos identifica a nosotros. Hasta qué punto tú dices, soy cristiano, y eso te identifica. Ahora tal vez es un poco más complicado, pero cuando yo era chaval, cuando yo era niño, y prácticamente no había extranjeros en España, por el motivo que fuera, porque realmente igual no merecía mucho la pena venir, ¿verdad? Pues en aquel momento venía una persona que era extranjera a vivir, vamos, yo me acuerdo que era la atracción del barrio, ¿no? Recuerdo siendo niño que vino una familia de coreanos, vino a vivir allí, incluso montaron un gimnasio de taekwondo y todo eso y tal. Bueno, era un espectáculo, ¿no? No habíamos visto una persona con los ojos rasgados en nuestra vida, ¿no? Entonces que de repente aquella persona viviera allí, claro, tenían costumbres diferentes. Recuerdo una vez fui a su casa, tenías que descalzarte, tenían parquete en el suelo, yo no había visto el parquete en mi vida, no sabía ni qué era aquello, ¿no? Y de repente, pues todo era diferente, les identificabas inmediatamente. Yo tenía un amigo que era de piel negra, era negro, y era una cosa, uy, eras amigo del John, sí, era diferente a todos, ¿no? Enseguida detectabas una persona extranjera por sus costumbres, por su forma de vestir, enseguida le identificabas. Me pregunto si a nosotros también se nos identifica así de rápido. O si ya estamos tan mezclados con el mundo que ya no se nos identifica de ninguna forma. Que es difícil saber por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra conducta, si de verdad somos o no somos, si llevamos el nombre o no llevamos el nombre. ¿Se identificaban? Pero ellos se identificaban, no querían identificarse con César, se identificaban con el nombre de Cristo. Y luego nos habla del testimonio de Antipas, ¿eh? Este Antipas probablemente había sido un creyente de la misma iglesia que había sido martirizado. Tenemos una crónica de cómo fue martirizado y no voy a entrar, ¿vale? Porque después de comer además no sería el momento mejor para entrar en estas cosas, ¿eh? Pero fue un castigo cruel, fue un martirio cruel, ¿de acuerdo? Y además incluso parece que tal vez lo hicieron incluso delante de la iglesia. Fíjate que dice el versículo, ¿eh? No lo sé, dice, me has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué pasa? ¿El resto de la iglesia estaba ahí mientras lo estaban matando, mientras lo estaban martirizando? Podría ser, donde mora Satanás, dice. ¿Vale? Entonces este Antipas es el único cristiano mencionado en las 7 cartas. Se menciona a otras personas, se menciona a Jezabel, se menciona a Balaam, se menciona a los nicolaitas, pero es el único nombre propio de un cristiano que tenemos en las 7 cartas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues es de renombrar. Y fíjate cómo habla de él. Dice, mi testigo fiel. Realmente él se hizo honor al nombre, ¿no? Dice, mi mártir. Tal vez lo hicieron fiel. Otra vez, ¿os acordáis de lo que hablábamos esta mañana? Que la palabra testigo y mártir quiere decir lo mismo en griego. Pues evidentemente este hombre había llevado hasta ese punto su testimonio por el Señor Jesús. Mi testigo, mi mártir, fiel. Él había sido fiel. Y entonces, en virtud a esto, pues entonces le da un aliento, le da un ánimo, que de alguna forma puede ser positivo, pero a lo mejor también puede ser negativo. Porque fíjate cómo lo dice. Dice, versículo 13, dice, pero tengo una esposa... 13, testigos fieles y verdaderos. 13, sí. Yo conozco tus obras y dónde moras. Yo conozco dónde moras. Claro, esto puede ser positivo, mira, yo sé dónde moras, yo sé el problema que tienes en tu ciudad, yo sé la idolatría que hay en tu ciudad, yo sé que tu ciudad tiene tres templos diferentes dedicados a 3 emperadores diferentes, yo sé la cantidad de idolatría que hay ahí, yo sé, no te preocupes, yo estoy a tu lado, pero también puede ser, yo sé dónde moras y yo sé cómo te estás mezclando con toda la mundanalidad que hay en ese sitio, y sé lo que estás haciendo, y sé dónde estás llegando, y sé lo que está ocurriendo. Espero que cuando el Señor te dice a ti, esta expresión es muy parecida a yo conozco tus obras, que cuando el Señor te dice yo sé dónde moras, que sea más pero a lo mejor en un tono de consuelo y no tanto en un tono de reproche, ¿verdad? Que no sea decirte yo sé dónde moras y sé dónde te estás metiendo y que estás hasta el cuello ya. Sí, que sea más en un tono de ánimo y decir, sé dónde moras, yo sé la mundanalidad que hay que te rodea, sé que cuando vas a clase con tus compañeros es difícil mantener el nombre de Cristo, y sé que cuando estás en el trabajo hay conversaciones en las cuales no quieres estar, yo conozco tus luchas, tus tentaciones, tus pruebas, yo sé dónde moras. Y otra vez, esto es probablemente pues una palabra de aliento, de ánimo a esta iglesia, pero fíjate que enseguida viene el reproche. Y fíjate, bueno, esto lo habíamos hablado, ¿vale? Y entonces fíjate el reproche, la doctrina de Balaam. Vamos a anotar aquí, tengo algunas cosas. Y sé dónde estás llegando. Vale, entonces fíjate, en primer lugar, nos habla de Balaam, nos habla el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea,
Tenían plagada la iglesia de enseñanzas falsas, de malas doctrinas y de malas prácticas. Recordamos quién era Balaam, ¿verdad? Es aquel profeta del Antiguo Testamento, por cierto, profeta de Dios, profeta de Dios, que recorre, dice que vivía más allá del río Tigris, o sea, recorre media Palestina, no, más allá de Palestina, viene solamente para ver si puede llevarse la recompensa que Balac le ofrece. O sea, recorre una distancia como de 900 kilómetros en la época. Esto si no leemos el pasaje con un atlas al lado no nos damos cuenta, pero efectivamente es así. Él viene desde muy lejos solamente para ver si puede conseguir la recompensa que Balac le ofrece. Vienen los mensajeros del rey Balac y le dicen: quiero que vengas conmigo para que maldigas a Israel. No, yo no puedo hacer eso, pero voy a ir. No vaya a ser que por si acaso pueda hacerlo, ¿no? Entonces Balaam representa a aquel creyente que está con un pie en cada sitio, que queriendo todavía mantener el nombre de cristiano, queriendo mantener el nombre todavía, a la vez quiere todos los beneficios, entre comillas, que el mundo ofrece. Y quiere seguir disfrutando de esto que el mundo me ofrece, quiere tener de malas doctrinas, pero quiere tener pues eso, la diversión que el mundo puede ofrecerte, o todo lo que el mundo puede darte. Quieres disfrutar de eso y a la vez quieres ser cristiano, ¿verdad? Y el Señor dice: no se puede servir a dos señores. No puede ser que estés con un pie en cada lado. La verdad es que Balaam intentó maldecir al pueblo de Israel y Dios no le dejó. La palabra que salía por su boca, aunque él hablaba maldición, al final acaba saliendo bendición. Y al final lo que Balaam hace es que le da un consejo a Balac. Dice: mira, yo no puedo maldecirles. Lo que tienes que hacer es esto. Manda mujeres y los israelitas van a pecar con las mujeres y Dios les va a castigar. Y efectivamente así ocurrió. Hubo una gran mortandad en medio del pueblo de Israel porque los israelitas, no culpa a nadie más que los israelitas, fueron detrás de aquellas mujeres moabitas y entonces pecaron con ellas. Y de esa forma Dios trajo una gran mortandad en el pueblo de Israel y de alguna forma Balac consiguió su cometido. Consiguió su cometido. Y ahí tenemos entonces a Balaam, y Balaam representa aquellos creyentes que quieren vivir con un pie en cada sitio, representa la inmoralidad, representa predicar por dinero, idolatría, mundanalidad, todo eso. Que no seamos nosotros de la doctrina de Balaam, por favor, que estemos 100% con el Señor, que no estemos disfrutando, queriendo estar en el mundo y haciendo lo que el mundo hace. Y yo siempre, con esto, siempre me pregunto, esto es como ir detrás del mundo, pero a una distancia prudencial, siempre, ¿no? Y al final acabamos haciendo lo mismo que hacen ellos, que ellos han hecho hace 5 minutos, pues yo no lo hago ahora, pero lo voy a hacer después, ¿no? Y es como que no acabamos de separarnos del mundo, sino que mantenemos simplemente una distancia, ¿no? Puedo maldecirles. Yo tampoco estoy diciendo que tenemos que ser Amish, ¿no? Pero hay una cosa que yo les valoro, ¿no? Tú sabes que esta gente un día tiraron una línea y dijeron: de aquí no paso, ¿no? Y efectivamente yo les valoro eso. Porque no usan tecnología, ¿no? No tienen una lavadora en su casa, yo creo que no tienen ni cremalleras, botones y gracias. Pero un día tiraron una línea y dijeron: de aquí no pasamos. Esto es hasta dónde vamos a llegar. Y yo creo que faltan líneas en nuestras vidas, hermano. Yo creo que faltan líneas para no ser como Balaam, para no estar con un pie en cada sitio. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a tener un pie con Baal y otro pie con Dios? ¿Hasta cuándo? Y creo que a veces lo que falta es tirar una línea. Pero debes prever, no debes improvisar. Debes decir: esto no haré. A este sitio no iré. Estas compañías no tendré. No debes improvisar. Debes trazar la línea antes. Porque si improvisas es cuando viene la tentación y caes. Entonces lo que tienes que hacer es tirar la línea antes. Eso es lo que le ocurrió a Balaam. Balaam no tiró una línea. Y viene Balac y le ofrece lo que le ofrece y dice: hombre, yo sé que no puedo, pero me gustaría... Y cae. Porque no ha trazado una línea anteriormente. No ha dicho: no lo haré. Y tú y yo como creyentes, hermano, para no caer en la práctica, no hablo de doctrina, pero en la práctica de Balaam, debemos trazar líneas. Y a veces creo que es lo que he hecho de menos en la vida del creyente. No me pondré esta ropa, no escucharé esta música. No. Tú dices: hombre, esto es legalismo. Bueno, pero necesitamos unas normas como creyentes, ¿no? Necesitamos, las normas a fin de cuentas nos protegen, ¿no? Y las normas no son la Biblia. Y si un día encuentras exagerado que has tomado esta decisión y decides que quieres... Bueno, pues puedo entenderlo. Pero debes trazar normas, debes trazar líneas, debes poner límites. Porque si no, constantemente lo estaremos traspasando. Así pues, es muy necesario, hermano, para cada uno de nosotros que tracemos límites.
la doctrina de Balaam, hemos hablado de lo que representa este Balaam, ¿verdad? Y entonces tenemos otra vez a los nicolaitas, ya lo mencionamos antes, solamente voy a mencionar entonces aquí en cuanto a los nicolaitas, que si lo comparamos con la iglesia de Éfeso, Éfeso no los toleraba, pero aquí en Pérgamo sí los tolera. Aquí en Pérgamo sí. Por lo tanto, tenemos dos iglesias contemporáneas viviendo en la misma época, donde algo que estaba mal para una iglesia está bien para otra. No viene la tentación. ¿De acuerdo? Algo que una iglesia considera que es pecado, otra iglesia considera que no lo es, que no hay ningún problema con ello. ¿Sabes? En esto, mi consejo sería, bueno, obviamente el tema de los nicolaitas, sabemos lo que eran, en una secta gnóstica, sabemos que estaba mal, que era pecado, pero en estas cosas en las cuales tú te giras para tus vecinos que también son creyentes y dices, ellos saben esto, yo no. ¿Sabes cuál sería mi consejo, hermano? No tengas miedo a ser conservador. No, pero en la práctica... De veras, no tengas miedo a ser conservador. No pasa nada por ser un poco más conservador. No pasa nada porque haya alguna cosa que... ¿Qué puedes perder? ¿Has perdido esto o no hacerlo de esta forma? ¿O no escuchar esta música? ¿O no ponerte...? Pero no tengas miedo por ser un poquito más conservador. A veces siempre queremos vivir al filo de la navaja, ¿no? Justo en el borde del precipicio. Dices, no, yo aquí estoy cómodo. Hombre, no tengas miedo. No pasa nada si te pones un poquito más para allá, ¿eh? Si dejas un poquito más de espacio. Si el mundo está caminando allí, pues no quieres estar caminando a 10 metros de ellos. No pasa nada si dejas un poco más de distancia. No tengas miedo a ser conservador. Si tú miras el tenor general de la Escritura en cuanto a tantas y tantas y tantas cosas, tú te das cuenta que la Biblia es conservadora. Es un ejemplo muy sencillo de entender y dices, Alfredo, siempre acabas lo mismo. No, pero es el ejemplo más sencillo de entender que me viene a mi cabeza. Tú piensas en la Escritura y ahora dime, en cuanto a nuestra forma de vestir. ¿Tú cuál crees que es el tenor general de la Biblia? ¿A taparse o a descubrirse? Pues seamos conservadores. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que nos tenemos que poner velo a partir de mañana? No, no te estoy diciendo eso. Pero seamos conservadores. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entendéis por dónde voy? No tengas miedo en cuanto a condenar o dejar de condenar y ser un poco más conservador. Además, te digo una cosa. Cuando tú traces la línea aquí, tus hijos la trazarán aquí. Y si tú ya la trazas aquí, pues tus hijos todavía la trazarán mucho más abajo. Entonces, no tengas miedo. Alguien tiene que poner una línea en algún sitio. Y si la tienes que poner tú, pues no seas los Amish. Pero no tengas miedo a ser conservador. Yo no. No te va a pasar nada por ser un poco más conservador. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Pero es como la persona que determina hacer una dieta y dice, bueno, pues yo no voy a comer de esto, y alguien le dice, hombre, no te pases, no hace falta tanto. Bueno, pero no pasa nada. Si en vez de 3.000 calorías al día, pues me como 1.200, no pasa nada. Hombre, puedes comer 1.500 calorías al día. No pasa nada, pues comeré 1.200. ¿Entendéis lo que quiero decir? No pasa nada, un poquito menos, no hay ningún problema en eso. ¿Sí? Venga, pues, vamos allá, vamos a seguir un poco. Hemos hablado de los nicolaitas. Ya os he mencionado que, esto ya lo mencionamos la otra vez, que debemos odiar lo que Dios odia, ¿verdad? Y entonces entramos aquí en la advertencia, le dice arrepiéntete. No pasa nada si dejas... Ya hemos hablado del tema del arrepentimiento, que quiere decir literalmente un cambio de rumbo, un giro total. Entonces no voy a repetir esto, ya lo hemos hablado, y cada vez que saldrá alguna vez más, no lo voy a volver a repetir. Y entonces dice, pelearé contra ellos, nos lo dice eso el versículo 16. Mira que dice... Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor peleando contra la iglesia. Contra los nicolaitas o los de Balaam que estaban dentro de la iglesia. Estoy diciendo que nos tenemos... Qué necios pelear con Dios, ¿no? Qué pocas posibilidades, ninguna posibilidad tienes de vencer, ¿verdad? No quieres pelearte con Dios, ¿sí? No tengas miedo. Por lo tanto, hermano, ponte del lado algo que una... de la minoría, por así decirlo. ¿Sí? No necesitas que Dios venga y pelee contra ti. Pelearé contra ellos, dice. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados. El Señor juzga el pecado. El Señor no simplemente cierra los ojos y dice, bueno, da igual. ¿Sabes? Como esos padres que su hijo está haciendo una pataleta y dice, ya se cansará. El Señor no hace eso. El Señor corrige. Y no sé cuándo quería decir esto, pero lo digo ya. El Señor corrige a los que son suyos. ¿O tú acaso vas a reñir a mi hijo? ¿Vas a castigar a mi hijo el día que se porte mal tú? A mí tampoco se me ocurriría reñirle al tuyo, ni castigar al tuyo, ni porque es tu hijo. Así que yo, cuando castigo a mi hijo, lo castigo yo, que soy su padre. Y tú castigarás al tuyo. El Señor corrige a los suyos. ¿Qué problema en eso? Así que si tú reiteradamente estás andando fuera de la voluntad del Señor y nunca has recibido la corrección del Señor, vigila. Porque es que a lo mejor no eres su hijo. Repito, no es una situación esporádica. Pero si reiteradamente, constantemente, estás viviendo fuera de la voluntad de Dios y nunca has recibido el castigo del Señor. No voy a repetir. Porque es que el Señor castiga a los suyos. Así como ¿Valdrá alguna vez más? Castigas a los tuyos.
¿Sí? Bien. Y entonces dice, pelearé contra ellos, y otra vez dice, con la espada de mi boca, ¿verdad? Esto es lo que habíamos mencionado antes en cuanto a la espada, que la palabra de Dios es lo que lo juzga todo, ¿eh? Todas mis acciones, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo debe estar determinado por la palabra de Dios. Como os decía esta mañana, donde voy, donde no voy, lo que me pongo, lo que no me pongo, lo que como, lo que no como, todo tiene que estar determinado por la palabra de Dios. Porque al final todos seremos juzgados por ella. Entonces avanzamos un poco más y llegamos... Bueno, aquí tengo, lo que juzga todo es la palabra de Dios, ya lo he mencionado, y tenemos entonces la promesa. Vamos a ir hasta aquí, creo que tengo... Eso, es uno más. ¿Vale? Y tenemos 4 promesas. Son hermosas estas promesas, Lo primero que dice, al que venciere, versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, aquí hay elementos interpretables. Esto de la piedrecita blanca y el nombre nuevo y todo eso y tal, no sabemos muy bien qué es, pero lo que sí sabemos es que lo recibe el que vence. Y aquí tenemos 2 formas de verlo. Esta expresión volverá a salir también en otras iglesias, ¿vale? Pero tenemos 2 formas de verlo o 2 interpretaciones diferentes. Esto es lo que a mí más me convence. ¿Quién es el que vence? ¿La promesa es para todos? ¿La promesa es para todos? Al que venciere le daré esto. ¿La promesa es para todos? Es solo para el que vence, ¿no? Si tú reiteras... No es una promesa para todos, ¿no? Ahora bien, en Cristo, y solo en Cristo, según Romanos 8, dice que somos... Por lo tanto, ¿es para cada creyente? En un sentido, sí. Esto es como cuando hablamos de la santidad, ¿verdad? Hablamos de la santidad posicional, El castigo del Señor. y de la santidad práctica. Cuando hablamos de santidad posicional decimos, ¿somos tú y yo santos? En Cristo somos santos. ¿Verdad? En Cristo somos santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. Entonces, en Cristo estamos apartados. Sabéis que yo explico esto siempre con mi cepillo de dientes, ¿verdad? Ya me habéis escuchado seguro más de una vez explicarlo así. Terminado por ¿Mi la palabra. cepillo de dientes de quién es? Mío. ¿A quién se lo dejo? A nadie. Lo he comprado yo. Es para mí. Y no se lo dejo a nadie. Está apartado. Para mí. ¿De acuerdo? Fui a la tienda, pagué el euro 50, los 2 euros que vale un cepillo de dientes. Y es para mí. Para nadie más. Avanzamos un poco más. No se lo dejo a mi mujer, no se lo dejo a mis hijos, Aquella vez que vas al baño, vas a coger tu cepillo de dientes, está mojado y dices, ¿quién ha cogido mi cepillo de dientes? ¿No? No sé, en las casas con niños eso ocurre, de verdad, Ay, es que me he equivocado, me pensaba que era mío. ¿Vale? Pasa. Pero mi cepillo de dientes es mío, de nadie más, apartado. Ahora, ¿cómo quiero yo que esté mi cepillo de dientes? Limpio, ¿verdad? O sea que en un sentido mi cepillo de dientes, perdón, sé que la comparación es una tontería, pero creo que la comparación funciona. Mi cepillo de dientes es un sentido santo. ¿Por qué? Porque está apartado. Pero además de apartado tiene que estar como... Esa es la santidad práctica. Santidad posicional es mía. El Señor nos ha apartado a cada uno de nosotros. También en otras iglesias. Santidad práctica. ¿Tengo que estar? Vale, pero no estamos hablando de santidad, estamos hablando de la victoria. Entonces, en un sentido, déjame explicarlo igual. Victoria en Cristo, en posición, somos vencedores. ¿Sí? Pero en la práctica, yo tengo que andar, como dice 2 de Corintios, de triunfo en triunfo. Y no tengo que tener una vida cristiana de derrota constante. En Cristo sigo siendo vencedor, pero necesito vivir una vida cristiana de victoria, día a día, constantemente. En un sentido sí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por lo tanto, cuando dice al que venciere, en un sentido, obviamente, se está refiriendo a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos hemos vencido en Cristo, solo en Cristo. Pero a la vez, eso nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros de pensar que tenemos que tener una vida de victoria. Victoria contra el pecado, constantemente. De cada vez que nos enfrentemos al pecado, necesitamos vencer. ¿Sí? ¿Veis a dónde quería llegar a través de, digamos, el tema de la santidad para que lo entendiéramos? ¿Vale? Por lo tanto, ¿para quién es las promesas que hay a continuación? Son para el que vence. Pero yo entiendo que son para todos los creyentes, porque todos en Cristo somos vencedores. Solo en Cristo. Entonces, ¿qué nos dará el Señor a aquellos que hemos vencido? Le daré a comer el maná
escondido. Esto es un tipo de Cristo. El maná nos está hablando de Cristo mismo. Nos está hablando de que el Señor dice que es el pan de vida, ¿lo recuerdas? Entonces esto nos está hablando de Cristo mismo. Cristo mismo es la recompensa para el creyente. Siempre que digo esto, siempre que pienso algo así, siempre me acuerdo de aquel himno de Fanny Crosby. Siempre, y sé que os lo he dicho muchas veces, ¿vale? Pero cuando Fanny Crosby escribe aquel himno que dice, yo podré reconocerle, una de las estrofas dice que irá al cielo. Y que, acuérdate, Fanny Crosby es ciega, acuérdate, ¿vale? Y dice que cuando llegue al cielo y por fin abra los ojos, Fíjate, la primera vez que ella va a ver, me parece que ella se quedó ciega con unas pocas semanas de vida, ¿vale? La primera vez que ella va a ver, lo primero que va a ver, ¿qué va a ser? A Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, cuando yo llegue al cielo, dice, lo voy a reconocer todo, voy a pasear por allí, voy a ver las calles de oro, voy a ver todo aquello, el mar de cristal, todo lo que el Señor ha preparado para mí, dice, pero primero, quiero ver a mi Señor. ¿Lo recuerdas? Porque la recompensa es Cristo. No es el cielo. No es la Jerusalén el Señor celestial. es no mío. es vivir la eternidad Santidad. sin muerte. No, la recompensa es Cristo. Y por eso el maná. Porque el maná es Cristo mismo. Es aquello dulce. Déjame explicarlo a los judíos. El Señor Jesús es dulce. El Señor Jesús es suficiente alimento para cada uno de nosotros. Los judíos no necesitaban más comida que el maná. Solo con el maná tenían suficiente. No necesitamos nada más, aparte del Señor Jesús. Él es dulce para nosotros, ¿verdad? La segunda cosa que dice que promete aquí es, dice, daré de comer al maná escondido, dice, daré una piedrecita blanca. Aquí he encontrado interpretaciones de todo tipo. Así que yo os las voy a tirar ahí, todas, ¿vale? Y tomad la que queráis. La verdad es que todas ellas son hermosas. Y no me gustaría descartar ninguna de ellas, ¿vale? Por un lado, ¿qué podría ser esta piedrecita blanca? Por un lado, podría ser una señal de confianza. Una señal de confianza. Así como una bola negra, Leo, era un voto en contra de alguna persona, una bola blanca era una señal de confianza. Cuando un empresario importante cerraba un negocio en una ciudad lejana, enviaba a una persona de su confianza con el poder para cerrar el negocio en su nombre, ¿sí? ¿Me entendéis hasta aquí? Y entonces, esta persona llevaba consigo una pieza de barro cocido de color blanco, en forma de moneda, que tenía impreso el nombre del empresario en secreto y que solo conocía la otra parte del negocio. Al presentar esta pieza, que se tenía impreso de barro en forma de moneda, la persona se autentificaba teniendo la autorización y los derechos y privilegios de su patrón. De esta misma manera, nuestro Señor Jesús nos identificará cuando entremos en la presencia de nuestro Padre Celestial en el cielo. Es algo hermoso de pensar si esta piedra blanca está simbolizando esto, sí, ¿no? Siempre. Que nosotros tenemos esa piedrecita blanca y llevamos en nombre del Señor. ¿Sí? Es lo que nos identifica con Él. También recompensa a los que vencían en los juegos. Porque esto de los juegos no solamente era un tema Dice que cuando se celebraban juegos atléticos en diferentes ciudades, en Corinto, por ejemplo, también, ¿vale? Dice, a los atletas que ganaban los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca. Ojo, dice que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después. O sea, tú ganabas los juegos, te ponían la corona de laurel y te daban una piedra blanca. Y entonces después, pues iban a celebrarlo. ¿Y cómo entrabas tú a la fiesta? Con la entrada. Y la entrada era la piedra blanca. ¿Sí? Y entonces, ¿esto de qué nos habla? Esto podría representar el momento en que el vencedor cristiano recibe su entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Vivir. Yo soy victorioso, soy vencedor, en Cristo soy vencedor. Y traigo aquí el sello de la victoria, la piedra blanca. ¿Sí? ¿Qué más? Inocencia. La piedra blanca era dado a un hombre que había estado en un juicio y había sido declarado inocente. Es decir, la piedra blanca también nos habla de inocencia, nos habla de libertad. Era dada a una persona que había sido liberada de la esclavitud y hecho ciudadano. Llevaba esta piedra blanca como señal de su ciudadanía. Y finalmente nos habla de victoria. La piedra blanca era dada a los guerreros que regresaban de la batalla con la victoria sobre sus enemigos. Sea la aplicación a la que sea a la que está refiriendo el apóstol Juan, cuando habla de la piedra blanca, todas ellas me parecen hermosas. Todas ellas nos identifican con el Señor. Todas ellas nos hablan de algún tipo de victoria o algún tipo de ganancia que tenemos porque estamos en Cristo. Dejadme que os ponga un ejemplo de fútbol, ¿vale? Y termino con esto de la victoria. Si no recuerdo mal, 2009 el Barça gana la Champions, ¿vale? Yo que el Madrid la gana cada año, pero nosotros alguna también hemos ganado. Y entonces, si no recuerdo mal, en el año 2009 el Barça gana la Champions. La primera vez que la gana con Guardiola. Y cuando la están celebrando en el Camp Nou,
Hay un jugador que no quiere participar de las celebraciones, se llama Gabriel Milito, es un defensa que había jugado en el Zaragoza, el Barça lo había fichado, pero por muchas lesiones y tal prácticamente no había participado en la competición y él llevaba no quiere consigo ni siquiera saltar al campo a celebrarlo y los compañeros le animan para que vaya y dé la vuelta de honor y todo eso. Milito, que es como se llama este jugador, un jugador argentino, es vencedor, Tío. pero no siente que ha ganado nada. ¿Entiendes? Los otros que han jugado todos los partidos y que han conquistado la Champions y que han ganado la final, etcétera, son vencedores y lo sienten no solamente porque son el Barça y han ganado, sino porque además han tenido victoria. ¿Ves la diferencia? Milito forma parte de la plantilla. Bueno, entonces en ese sentido ha ganado. Pero él no ha sido vencedor. Él no ha estado allí jugando los partidos. No ha jugado prácticamente ni un minuto de la competición. ¿Sí? Entonces, En los juegos. dejando entonces ya todo este tema de la imagen de la piedrecita blanca y todo eso, por favor, vivamos una vida de victoria. Somos vencedores, amén, sí, gracias a Dios. Pero nos toca a nosotros vivir Dice que una era vida la de victoria. Y acaba entonces hablando... perdón, me he pasado. Y entonces acaba hablando del nombre nuevo. El nombre nuevo. Al parecer, leo y termino con esto, había la costumbre que al invitar a alguien a una festividad importante, el anfitrión escribía en una tablilla de arcilla su nombre en un extremo de la tablilla y en el otro extremo el nombre del invitado. Dice tablilla porque papel tenían poco, pero imagínate una tablilla de arcilla donde yo soy un super anfitrión, ¿vale? Que tengo un montón de dinero, soy un hombre muy rico y escribo mi nombre aquí. Y entonces invito a Nico a venir a la fiesta o lo que sea y pongo su nombre aquí. Nico, parto la tablilla por la mitad y entonces le doy a él su parte y yo me quedo la mía. Y el día de la fiesta, entonces Nico viene con su parte donde hay un nombre que nadie conoce. Yo le he dado ese nombre nuevo, ¿vale? Y la junta con mi parte y eso le da acceso para entrar en la fiesta. De ahí viene el himno que cantamos. Hay un Vaya con la victoria. nuevo en la gloria, ¿vale? Entonces, de nuevo, habla de una la piedra piedra blanca. hermosa de la promesa de la vida eterna con Cristo en los cielos para siempre. De nuevo, esta tablilla este nombre nuevo se refiere a lo mismo. Así pues, tenemos aquí el comentario en la ciudad de Pérgamo. Entonces vamos a por la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira. ¿Vale? Venga, vamos a por algunas cosas ahí de la ciudad de Tiatira, del contexto histórico y todo eso. ¿Vale? Uy, ahí me falta el Si no mapa, recuerdo ahí, mal, el el año- mapa. Vaya. Bueno. Celebrando. Tenía un mapa aquí y esto era la carretera, pero no sé qué he hecho con el mapa. Se me ha ido el mapa, ¿vale? ¿Qué quiere decir Tiatira? Lo que quiere decir es sacrificio continuo, ¿vale? En cuanto a la ciudad, es la menos importante de las 7, y estaba situada en una carretera que conectaba Pérgamo con Sardis. Y es lo que os quería enseñar. Os quería enseñar dónde estaba Pérgamo, aquí estaba la Odisea y por aquí en medio estaba Sardis. Os quería enseñar la carretera, pero no sé qué ha pasado con el mapa, que me lo debe haber comido. Bien, tenían un templo a Apolo, que era el hijo de Zeus, ¿sí? Por lo tanto, era el hijo de Dios en minúscula. ¿Sí? Apolo, el hijo de Zeus, el hijo de Dios. Fabricación de estatuillas de vidrio con el ojo que todo lo ve. No tiene nada que ver esto con el Señor de los Anillos y Sauron y todo eso, Tenían, de hecho, me pareció entender que todavía hoy en día lo usan, Todavía tienen ese tipo de representación, Fabricación de estatuillas de vidrio con el ojo que todo lo ve. Y también trataban, en la ciudad, tenían un comercio de tintoreros que se dedicaban a trabajar con tintes y especialmente, si lo recordáis, Lidia era de Tiatira y ella trabajaba con un tinte de color púrpura, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Y entonces tenemos el tema de la aplicación histórica. Veis que voy volando. No sé si tenéis alguna cosa más vosotros en las notas, pero vamos a ir adelante, ¿vale? Y entonces, ¿qué periodo representa? Pues representa todos estos 1000 años que finalizaron con el inicio de la Reforma, ¿vale? Estos 1000 años de oscurantismo religioso. Tiatira es una iglesia donde todo lo que se le dice, ¿vale? Fíjate cómo se presenta, lo vamos a ver en un momento. Todo lo que se le dice son reproches, no hay ni una sola cosa buena. Hombre, que al invitar ¿Vale? Entonces, es la época más oscura en cuanto al cristianismo. Cuando tú estudias un poco de historia de la iglesia, te das cuenta que es muy difícil durante estos 1000 años de la trazar una línea de ver dónde está el remanente fiel, de ver dónde están los hermanos que más o menos creyeron igual que tú, de ver dónde están los creyentes en esa época. Es realmente algo complicado. Y Tiatira está representando esa época, la que va, o la que hemos llamado, no recuerdo
¿Qué título le hemos dado a esto? La iglesia del papado, la hemos llamado, ¿vale? Entonces, como digo, oscuridad espiritual, dominio político de la iglesia, alejamiento de la palabra de Dios, ignorancia paulatina en cuanto a la suficiencia del sacrificio de Cristo por los pecados. Es durante esta época que la palabra de Dios pierde todo su peso, es durante esta época que se establece el orden en el cual, ¿cómo lo puedo decir? En el cual los fieles deben hacer caso en su vida espiritual, por así decirlo. Es decir, el primero que manda, la primera autoridad espiritual es el Papa, no es la palabra de Dios. La segunda son los concilios y los sínodos y todo eso. Una imagen la hermosa. tercera es la tradición. Y la cuarta, por fin, la palabra de Dios, que nadie lee, que está en latín, que la gente no tiene en su casa y que si la tienes puedes morir por tenerla, ¿vale? Entonces esta es la época en la cual estamos viviendo. Esta es la época a la cual nos estamos refiriendo. Una oscuridad total. ¿Y qué pasa? Entonces, como lo que vale solamente es lo que dice la Iglesia, como lo que vale solamente es lo que dice el Papa, como lo que vale solamente es lo que determina en un concilio, la palabra de Dios no la tiene nadie. Al final, el sacrificio de Cristo deja de presentarse, el sacrificio de Cristo deja de hablarse de él. Al final, el Señor Jesús es simplemente un bebé que nació en Belén un día de la Virgen María, que es corredentora, ¿sí? Esta es la época en que nacen todas esas cosas, en que se perduran. Es la época que termina con la Reforma. Es la época en la cual pues aparecen todos esos héroes de la fe que aparecieron al final. Incluso antes, siglo XIII, siglo XIV ya teníamos, pero especialmente al final del siglo XV, principio del siglo XVI. ¿Vale? Muy bien. Es aquí, como digo, persecución y muerte de todos los que no estén de acuerdo con lo que el Papa dicta. Si mal no recuerdo, es que no me quiero equivocar. Crear un templo. Yo diría diría alrededor de 1 millón de muertos en Francia, los valdenses en esta época, ¿vale? Diría 900.000 muertos por causa de la Inquisición en esta época, ¿vale? No solamente en España, también Fabricación de estos países. La Inquisición no solamente fue una cosa de España, ¿vale? Entonces esta es esa época, aparición de todo tipo de herejías. No sé si tenéis alguna marcada ahí, pero todo tipo de herejías aparecen entonces en esta época. Y me quiero meter entonces directamente con lo que es el comentario. Vamos a leer el pasaje. Es la iglesia que tiene el mensaje más largo. Estos son 11 versículos, otras han tenido bastante con 7, con 6, con 8, pero aquí tenemos 11 versículos. Entonces vamos a 2:18, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tú ves que la presentación del Señor Jesús de aquí es de puro juicio, Viene a juzgar, no hay nada de consuelo o incluso de amor, podríamos decir aquí. Es puro juicio, Es el que viene con los ojos de llama de fuego y el que viene con los pies semejantes a bronce bruñido. Yo conozco tus obras. Dice, ¿y amor? ¿Y fe? He dicho yo que no había ninguna cosa positiva en esta iglesia, pues sí la hay. Y amor, y fe, y servicio, y paciencia, le dice. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vemos cómo se presenta, en primer lugar, el emisor del mensaje, ¿verdad? En primer lugar, es este Hijo de Dios. ¿Sí? La ciudad tenía ese templo a Apolos, el hijo de Zeus. Aquí se presenta como el Hijo de Dios, como diciendo, que el Hijo de Dios soy yo, no este Apolos, haciendo esa comparación. Ojos como llama de fuego, ¿sí? Y finalmente pies de bronce bruñido, es decir, viene a juzgar, viene a... ¿Y qué pasa entonces? No viene en un mensaje de esperanza o de tranquilidad, sino todo lo contrario, ¿vale? Es un mensaje que hace énfasis en estas cosas. Entonces, la primera cosa sí que tiene algunas cosas positivas que mostrar. Y aquí es donde a veces los paralelismos históricos con esta época de la Iglesia no encajan. ¿Sí? La Iglesia de Tiatira, estamos diciendo que representa aquella época en la cual reina la Inquisición y
no creo yo que precisamente el amor y la fe destacaran. Pero aquí sí que destacan en esta iglesia. Entonces todos los detalles, cuando hacemos esta aplicación histórica, no encajan, porque no deja de ser una aplicación. Acuérdate que no es una interpretación, ¿vale? Entonces, aspectos positivos, empezamos con la fe y el amor, y como, si lo recordáis, cuando estuvimos hablando acerca de, bueno, ya hace mucho tiempo, pero cuando hablamos acerca de Filemón, enseñé también un instituto bíblico intensivo acerca del libro de Filemón, decíamos nosotros que no hay nada mejor en lo cual se puede destacar. No hay nada mejor en lo cual alguien puede destacar, un creyente puede destacar, que en la fe y el amor. ¿En qué mejor cosa vamos a destacar cada uno de nosotros? ¿Sí? Si no es en la fe y el amor. ¿Recuerdas? 1 Corintios, desde el capítulo 11 más o menos hasta el 14 aproximadamente, está hablando de los dones. Y habla de este don y del otro y de tal, y que son para la edificación de la iglesia. Y el capítulo 13 se para. Y dice, un momento. Dice, pero aunque tengas todos los dones que quieras tener, dice, aunque yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas, aunque yo... Y dice, si no tengo amor... Y termina el capítulo 13, dice, estas tres cosas son las más importantes, estas tres cosas permanecen. Dice, el amor, la fe y la esperanza. ¿Vale? Es decir, el apóstol Pablo está hablando ahí en el capítulo 13 de Romanos y dice, más allá de los dones, lo más importante es el amor. Y si algo es lo más importante de todo es amor y fe. Amor y fe. ¿Recuerdas que el Señor Jesús con sus discípulos en la última cena les dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os... No les dice si tienen mucha paciencia, no les dice si hacéis muchos milagros, no les dice si os amáis los unos a los otros. Él pasó los 3 años de ministerio con los apóstoles y cada vez en lo que más les reñía, en lo que más les exhortaba, les decía, hombres, ¿qué? ¿De poca fe? ¿Qué es lo que más le importa al Señor Jesús? ¿Qué es donde pone más énfasis el Señor Jesús durante esos 3 años que está con los apóstoles? Amor y fe. Hermano, ¿destacas tú en tu amor, en tu fe? O cuando hablan de ti dicen, no, este hermano que toca muy bien la guitarra. Pues sí, es verdad. Y le he dado... Toco muy bien la guitarra, no yo, Pero me gustaría destacar en amor y fe. ¿No? No, este hermano que tiene muy buena mano para arreglar esto, para arreglar lo otro, cada vez que se rompe algo lo puede arreglar. Escudriña la mente. Pues está muy bien ser servicial, está muy bien tener buenas, pero tienes que destacar en el amor y en la fe. En eso debemos destacar, no podemos destacar en nada mejor. ¿Sí? Ahí tenemos que poner nuestro esfuerzo, ahí tenemos que poner... Y claro, eso se puede mostrar en muchos bonos. Por ejemplo, acabo de poner el ejemplo de arreglar no sé qué. Pues obviamente puedes mostrar tu amor a los hermanos ayudándoles a arreglar esto, a arreglarles lo otro cada vez que tienen un problema. Con vara de hierro. Pero si solamente destacas en que puedes arreglar cualquier cosa, pues nos quedamos cortos. Debemos destacar en amor y fe. El amor y fe son fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces eso tiene una consecuencia, que es el servicio y la paciencia. Porque si yo te amo, te serviré. Si yo te amo, tendré paciencia contigo. Y si tú me amas, por favor, tendrás paciencia conmigo. ¿Sí? Que el Hijo de Dios... ¿Sí o no? Amamos a nuestros hijos y tenemos amor con ellos hasta cuando se han ido de casa y les servimos. ¿Sí o no? Les estamos sirviendo toda la vida. A los que ya tenéis hijos mayores y vuestros hijos se han casado y se han ido, seguro que les sigues sirviendo y les sigues ayudando en todo lo que puedes. Les sirves siempre. Es un mensaje. ¿Por qué? Porque les amas. El amor tiene que dar como fruto el servicio. Otra vez, dijimos al principio, dijimos esta mañana, que el amor tiene que mostrarse por nuestras obras. Por nuestras obras, por nuestras acciones, ¿verdad? Por lo que nosotros hacemos. Si yo digo que te amo mucho y no hago nada por ti, realmente no te amo, ¿verdad? Por eso habla del servicio. Porque ellos destacaban en su fe y en su amor y eso se tenía que ver transmitido en el servicio y en la paciencia. Una de las primeras cosas que se pierde con una persona a la cual dejas de amar es la paciencia. Aquella persona que antes tolerabas, que antes soportabas, que antes aguantabas, que antes tenías paciencia con ella, cuando se te colma el vaso y empiezas a dejar de amar a esa persona, empiezas a perder la paciencia. La fe y el amor. Y en algún caso incluso no digo que no pueda estar justificado, pero lo que digo es que cuando dejas de amar, dejas de tener paciencia. Cuando tu amor se enfría, la paciencia es una de las primeras cosas que se resiente. ¿Sí? Así pues, hermano, ¿en qué mostraremos nosotros que tenemos fe y que tenemos amor? Lo mostraremos en que servimos y somos pacientes. Muy bien. Seguimos entonces un poquito más adelante. A ver hasta dónde podemos cubrir. Hemos hablado del servicio y de la paciencia. Y esto dice que va en aumento. Fíjate lo que dice aquí
Yo conozco tus obras 18 y tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Así debe ser, hermano. Así debe ser, que cuando tú te pares hoy y llegues a tu casa y reflexiones y eches la vista atrás, digas, ¿estoy yo avanzando en las cosas del Señor o voy para atrás? Porque la ley natural nos dice que cualquier ser vivo, cuando nace, cuando va evolucionando en su vida y finalmente muere, nunca muere más pequeño de lo que ha nacido. ¿Verdad? No hay ningún ser vivo, y corrígeme si me equivoco, que cuando nace tenga este tamaño y cuando muere tenga este. ¿Verdad que no? Una planta nace y cuando muere, pues es más grande que cuando nació. ¿Sí? Una persona nace y cuando muere, aunque te encojas un poco cuando seas un viejo, sigue siendo más grande que cuando naciste. ¿Sí? Cualquier ser vivo, aunque sea una ballena o aunque sea un microbio, cuando nace es muy pequeño y cuando se muere es algo más grande. Es la ley natural. Tenemos que ir en aumento. Proverbios 4:18, como es aquello que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? De esos 3 años. Así tenemos que ser nosotros, hermano. ¿Amor? No puede ser que tu amor de hace no sé cuánto tiempo sea más entonces que hoy. Hoy tiene que ser más. No puede ser que tu fe antes era más y hoy es menos. Hoy tiene que ser más. No puede ser que tu servicio antes era más y hoy es menos. Hoy tiene que ser más. Tenemos que ir en aumento. Tenemos que ir en aumento. Y ahora es cuando te paras, lo reflexionas, lo piensas y dices, ¿cuándo servía yo más al Señor? ¿Ahora o antes? Muy buena mano para arreglar esto. ¿Ahora o antes? Cuando tenía yo más fe, cuando caminaba yo más cerca del Señor, cuando tenía yo más santidad, ¿cuándo me importaban más los incrédulos? ¿Ahora o antes? Como creyentes debemos ir en aumento. Como todos los seres vivos, es una ley natural, ¿verdad? Debemos ir en aumento. Así es que ahí lo tenemos, y entonces le hace un reproche durísimo, ¿verdad? Tú fíjate, la poca tolerancia con el pecado que tiene aquí, fíjate, después de haber hecho después de haber señalado estas buenas cosas en la iglesia, el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, y le da una reprimenda a la iglesia que la deja de vuelta y media, ¿no? Otra vez, fíjate cómo el pecado opaca, oscurece las cosas buenas. Fíjate cómo tapa el pecado cualquier cosa buena que pudiera haber en nosotros. Claro, pero es como si yo le digo a mi mujer, cariño, te quiero mucho, pero luego voy y la maltrato. No sirve de nada que yo le diga te quiero mucho, ¿verdad? Por más que yo haga con ella, voy y le compro esto, le compro lo otro, le compro la colonia que sé que le gusta, o vengo un día con flores, pero luego la trato mal. O la trato a gritos. ¿De qué sirve que le compre flores? No sirve de nada, ¿verdad? Entonces, las cosas buenas que uno hace rápidamente son opacadas por el pecado. Y en eso tenemos que tener cuidado. Bien, entonces aquí, cuando hablábamos del tema de la tolerancia con el pecado, esta Jezabel, en primer lugar, otra vez, interpretación del pasaje. Es un personaje real. No es una figura. Lo que tengo mis dudas es que se llamara Jezabel. No pienso yo en ningún judío que le pusiera a su hija Jezabel de nombre. ¿Vale? Me cuesta mucho pensarlo esto, pero sí pienso que era una mujer, una profetisa real que había dentro de la iglesia y que estaba llevando, arrastrando a los creyentes, dice en fornicación y dice en idolatría. O sea, fíjate, que no son cosas pequeñas, que estaba arrastrando a los creyentes al pecado más oscuro. Y dice que le toleraban esto. Mira, hermano, lo voy a tratar durante los próximos 5 minutos solamente, o eso es lo que voy a intentar. Pero se podrían escribir libros y libros y libros en cuanto al tema de la tolerancia con el pecado. Como os decía antes, qué necesario es que tracemos líneas. Porque, obviamente, nosotros nunca toleramos el pecado más escandaloso de golpe, ¿no? O sea, no es que de repente hoy estamos aquí y mañana somos unos drogaditos empedernidos, ¿no? ¿Verdad? Nadie que al final se convierte en un borracho pasa de no beber nada al día siguiente estar absolutamente borracho, ¿no? ¿Cómo va el camino? ¿Cómo funciona? Pues funciona que hoy me bebo un vaso de vino comiendo y después de un tiempo ya no es un vaso de vino, ya es una botella, y después de un tiempo ya no me contento con eso, por la mañana cuando me pido el café con leche, pues ya no pido el café con leche, ya pido que le pongan algo de lo que sea adentro, ¿verdad? Y así empieza, ¿no? Y al final te has convertido en una persona alcohólica, pero no empieza como de golpe, sino que empieza poco a poco. Y eso es lo que ocurre cuando toleramos. Toleramos un poquito.
Nunca se nos cuela a la ballena entera, por así decirlo, ¿eh? No es que... ¿Cómo dicen eso? Es como el camello que mete en la nariz y al final acaba el camello entero dentro de la tienda, ¿no? No, nunca va el camello entero y se mete dentro de la tienda. Es que el tema va poco a poco, ¿no? Un poquito. Entonces, hermano, por eso tenemos que trazar líneas. Porque debemos tener tolerancia cero con el pecado. ¿Sabes las campañas que hay Proverbios. del maltrato, ¿vale? De la violencia de género? Tolerancia cero. Pues nosotros con el pecado deberíamos decir lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que no le vemos el peligro. Este es el problema. Tenemos que ser yo nosotros. te digo que tu amor le hace mañana. Nada. Le he puesto 1 miligramo de plutonio. No puede ser que tú solamente es 1 miligramo. No pasa nada, ¿no? 1 miligramo. Que es 1 miligramo, pero sí. Si tu café con leche tiene 250 miligramos de bebida, ¿no? Que es 1 miligramo en medio de 250, no es nada, ¿no? ¿A que no te lo tomas? ¿A que no dices, bueno, va, tolero? Pero con el pecado sí actuamos así. Con el pecado sí actuamos así. Decimos, mira, tengo este vaso de santidad, no pasa nada si le pongo una gotita de veneno. Porque no vemos el peligro. No nos parece que haya para tanto. Al final este es el problema. En esta frase que decimos, no es para tanto. Por eso, hermano, otra vez te insisto, traza líneas. Traza líneas, porque si no al final te acabarás tomando el plutonio. Y no te habrás dado ni cuenta. Te acabarás envenenando. Y no te habrás dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque hemos ido tolerando un poco, aceptando un poco más y al final acabamos practicando. Estos creyentes que estaban cayendo en fornicación y idolatría, ¿tú te crees que esto fue de un día para otro? No. Ellos estaban allí en la iglesia, estaban alabando al Señor, cantando los himnos, tal, no sé qué, y de repente, mira, ahora nos vamos a ir, voy a ir a la idolatría y venga y... No es así el cambio, ¿verdad? No va de 0 a 100. Es un poco, y un poco, y un poco, y un poco. Y otra vez te lo digo y es la última. Traza líneas. Pon límites. Porque si no... Cosa buena que pudiera... ¿Vale? Venga, toleramos con el pecado y entonces, como digo, pues entonces está hablando ahí de idolatría y de fornicación. Entendemos que idolatría sería poner cualquier cosa en el lugar de Dios, ¿verdad? Es decir, en el momento en el que Dios no es el primer lugar, no tiene el primer lugar en mi vida, de alguna forma aquella cosa que yo he puesto en el primer lugar de mi vida, ese es mi ídolo. ¿Vale? Muchas veces soy yo mismo. Tenemos que tener cuidado. El ídolo de mi vida muchas veces soy yo. Soy la persona a quien adoro y a quien sirvo. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque la relación entre fornicación y idolatría es algo que llama mucho mi atención en la Escritura. Porque cuando nosotros no somos fieles a Dios, o sea, cuando nosotros no somos fieles a Dios, cuando hay otra pero cosa sí pienso de Dios, cuando empezamos a ser idólatras en ese sentido, Dios siente esa falta de fidelidad como un esposo o una esposa siente que su esposo o su esposa le han sido infiel. Es decir, cuando tú y yo no somos fieles a Dios, Dios lo siente como una infidelidad sexual que tú pudieras sentir de tu esposo o de tu esposa. Dices, no, te estás pasando. ¿Sí? Tenemos el libro de Oseas completo en la Escritura, que nos habla de este tema. Equipara a Israel a una prostituta, a una ramera. Y a Oseas le dice, vete, cásate con ella, y ella te va a ser infiel. Y cada vez que ella es infiel, Oseas va y la busca, y dice, así ha sido mi pueblo conmigo. Así he sentido yo la infidelidad de mi pueblo conmigo. Por cierto, Oseas, la raíz del nombre Oseas, en hebreo, es la misma que al final que de Yoshua, que quiere decir Jesús o Josué. El Salvador. Oseas es el Salvador de esa mujer. Y cada vez esa mujer le vuelve a ser infiel. ¿Y cómo se siente Oseas cada vez que le es infiel? Es el mismo sentimiento que tiene Dios cuando nosotros le somos infieles. No, estar exagerando. Sigue exagerando, Alfredo, ¿sí? Santiago 4:4, ¿qué dice? O almas, o ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cómo siente Dios nuestra falta de fidelidad hacia Él? O almas adúlteras.
Más de una vez se menciona Jueces, capítulo 3 o alguna cosa así. El Señor les dice, o en Primera de Crónicas, no estoy seguro. El Señor les dice que se están prostituyendo detrás de los baales. El Señor siente nuestra infidelidad como tú pudieras sentir una infidelidad de tu esposo o de tu esposa. ¿No? Igual. Por eso, hermano, es tan recomendable, si no quieres ofender al Señor, en que le seamos fieles. Fieles. Siempre. Estas campañas que hay. Siempre. Así que hemos hablado de fornicación e idolatría. Y entonces vamos a hablar ahora de las advertencias de Dios. En primer lugar, que Dios castiga. Y esto lo hemos mencionado antes, ¿verdad? El castigo viene. El castigo viene y hemos dicho antes, como decía, no sabía cuándo lo tenía que decir esto, pero lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, que Él castiga a sus hijos. Él castiga a los que son suyos. Pero el castigo llega, ¿eh? No es cualquier cosa. El castigo vendrá. Paso por aquí de puntillas porque lo he mencionado antes. La segunda... Ay, ya lo tenía esto, le he vuelto a dar, no tenía por qué. La segunda cosa, y es maravillosa, es que Dios perdona. Estamos aquí, versículos 22 y 23. Dice, aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y dice, si no sé... el Señor da una oportunidad. Es decir, el Señor castiga, pero el Señor da una oportunidad si hay que... Arrepentimiento, efectivamente. Y esto, hermano, No pasa nada. es la mayor bendición de la cual podemos disfrutar. Es la mayor bendición de la cual podemos disfrutar. El hecho de que Dios siempre, 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 siempre perdona a un corazón arrepentido. Y esto es algo que Dios hace y que yo no hago. De hecho, voy a plantearlo al revés. Es algo que yo puedo hacer y que Dios no puede hacer. ¿Sabes qué puedo hacer yo que Dios no puede hacer? Puedes venir tú y ofenderme una vez y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y yo al final puedo decirte, no te perdono. Pero Dios no puede hacer eso. Si tú pides perdón con un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Yo puedo dejar de perdonarte. ¿Tú te crees que esto... Pero Dios no puede. Tú puedes ofenderme mucho, y yo puedo decirte, no, mira, en esto no te perdono. Pero Dios no puede. Si tú vas arrepentido, Dios te perdona. Y es la mayor bendición que podemos tener como creyentes, porque si no fuera así, iríamos todos al infierno de cabeza. Dios siempre perdona al corazón arrepentido. Siempre. Ahora bien, no abusemos de esa confianza. Como Dios siempre me perdona, pues venga, un pecado y otro y otro. ¿Perseverará el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo en Romanos, ¿verdad? De ninguna manera. No se trata de insistir en el pecado una y otra y otra y otra, ¿verdad? Sino de disfrutar del perdón que Dios nos da. Y entonces tenemos también que Dios avisa, nos dice aquí, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todo el mundo se va a enterar del castigo que yo voy a poner a esta Jezabel y de los que la siguen. Todo el mundo lo va a saber, para que todo el mundo entienda qué es lo que está ocurriendo aquí, para que todo el mundo lo vea claro. Todo el mundo se va a enterar. Y entonces, además de eso, finalmente dice que Dios retribuye, dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Y eso, hermano, va a ser bueno o va a ser malo para ti? ¿Ah, sí? Malo, dependiendo. El Señor no te va a salvar por tus obras, ¿cierto? Pero el Señor te dará el premio o no en función de tus obras. Las obras son muy importantes en la vida del creyente. Una vez ya nos hemos salvado. Somos fieles. Fíjate tú que en Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo de detrás dice que Dios preparó buenas obras de antemano para cada uno de nosotros. O sea, Dios se ha tomado el cuidado y el tiempo de preparar buenas obras para cada uno de nosotros, para que andemos en ellas. Así pues, las obras son muy importantes. Es en función de las obras que seremos premiados o no en el cielo. Nos habla de 1 Corintios de que nuestras obras serán probadas en el cielo y que algunas serán como heno, como hojarasca, que será quemada, y otras serán como oro, como piedras preciosas, ¿verdad? Que permanecerán. Por lo tanto, hermano, las obras sí son importantes. Obviamente no para salvación, pero sí son importantes para nuestra retribución futura. Y otra vez te vuelvo a preguntar, ¿eso te da temor o te tranquiliza? O sea, se dice Que en función de tus obras serás retribuido. Esperemos que a todos nos tranquilice, hermana. Porque a lo mejor mis obras como creyente no son lo que deberían ser. Y entonces, en vez de darme tranquilidad, lo que me da es temor. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo son mis obras? ¿Cómo son las obras de cada uno aquí? ¿Qué obras has hecho una vez ya has sido salvo? Que el Señor te va a tener en cuenta y que van a permanecer como oro, como piedras preciosas, cuando lleguemos al día de la prueba. Muy bien, llegamos a la exhortación y a la promesa y terminamos esta iglesia, ¿vale? Vuelve a ser infiel.
la primera cosa a la cual se le exhorta, la única, es a retener lo que tiene. Lo tenemos aquí. Siguiente versículo. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira... Sí, ¿no? No estoy saltando nada, ¿no? Sí. Versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, al remanente, al pequeño grupo que se mantenía fiel, le dice, las cosas que tenéis, ¿qué cosas tenían? Lo hemos dicho al principio. ¿Qué era lo bueno que ellos tenían? Amor y fe. Lo que tenéis, retenedlo. Hermano, la misma cosa viene para nosotros. ¿Qué hay que merezca la pena ser retenido en ti? ¿Qué característica tienes tú como cristiano que debe ir en aumento y que no debes soltar? Que debe ir a mejor, que nunca debe ir a peor, que nunca debe ir para atrás. Reténlo. Reténlo. Auméntalo. Tenemos un corito, no sé si lo conocéis, que habla de los talentos. Dice, cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Hemos hablado de fornicación. Desentiérralo, desenvuélvalo, multiplica, hermano, tu talento. Es lo que tienes que hacer con aquellas cosas que debes retener. El Señor te dio paciencia, retén tu paciencia. El castigo Señor te dio bien. gozo, retén tu gozo. El Señor te dio amor, retén tu amor. Aquellas cosas que son el fruto del Espíritu, son propias de una vida cristiana, reténlas, no decaigas en ellas, no des marcha atrás. Retén lo bueno que en el Señor tienes. Y entonces vamos a por la promesa, La segunda, que tiene algunas cosas repetidas con lo que dijimos antes. Lo primero es en cuanto a si todos somos vencedores o no. ¿Recordáis lo que he explicado en cuanto a la iglesia anterior, Versículos 22 y que en un sentido todos somos vencedores, pero lo que a la vez tenemos que andar, tenemos que ir de triunfo en triunfo. Y luego también dice que se nos dará autoridad, y esto es una declaración que está relacionada directamente, estoy hablando aquí del versículo 26, al que venciere, y guardará mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Esto de aquí está hablando directamente del milenio y del papel que los creyentes tendrán durante esa época. Y no me voy a extender más en cuanto a esto, tengo algunos versículos si quieres verlos. ¿Los tenéis anotados ahí? Apocalipsis 5:10, Apocalipsis, ¿los tenéis en vuestras notas estos versículos? ¿Sí? Genial. Luego puedes echar un vistazo. Y finalmente nos habla de la recompensa, de la promesa que será la estrella de la mañana otra vez. ¿Quién era el maná? El Señor Jesús. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor Jesús, ¿vale? Entonces otra vez el premio es el mismo Señor Jesús. En 2 de Pedro 1:19 se refiere al Señor Jesús como el lucero de la mañana. ¿Sabéis quién es el lucero de la mañana? ¿Qué es el lucero de la mañana? Cuando los que estoy hablando de astronomía ahora, ¿Qué es el lucero de la mañana? Con una Pero no es el sol. Antes que el sol, Venus. ¿Vale? En el horizonte se ve lo que llamamos el lucero de la mañana, que es Venus. Es una estrella, que no es una estrella, que vemos ahí en el horizonte. Esa primera estrella que nace, que hay en el sol, que hay cuando arranca el alba. Y es la mayor. Esa es la imagen que está dando aquí el Señor Jesús. Dice que, el último versículo de este pasaje, dice, le daré la estrella de la mañana otra vez. ¿Quién es esa luz refugiente? ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién es, como dice en 2 de Pedro, quién es el lucero de la mañana de que resplandezcan vuestros corazones? Es Cristo. Otra vez la recompensa es El pecado para que la haga. más Ahora allá de cualquier recompensa que pudiéramos tener en la tierra, De más ninguna allá de manera. cualquier bendición que pudiéramos tener aquí, más allá aún de la vida eterna, más allá de la Jerusalén celestial, la recompensa para el creyente debe ser Cristo. El deseo del creyente debe ser Cristo y nada más. Y eso es lo que tenemos. Que Dios. ¿Vale? Así pues hemos terminado con esta iglesia, hemos terminado con la sesión. ¿Sí, Andrés? ¿No? ¿4:30? Tengo 10 minutos más. ¿Estáis agotadísimos? Sí, un poquito, ¿verdad? Un poquito. Después de comer es la más dura. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, si me lo permitís, vamos a ir un poco más adelante porque si no va a ser imposible terminar a tiempo. Y empezamos con la iglesia de Sardis. ¿Vale? Empezamos con la iglesia de Sardis. El pasaje, en cuanto a la iglesia de Sardis, capítulo 3, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, por si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hablemos de la ciudad de Sardis. En primer lugar, hablamos de el significado, que quiere decir remanente, quiere decir lo que queda. Eso es lo que quiere decir Sardis.
La ciudad era inexpugnable. Os lo dije antes de Pérgamo, me confundí. La ciudad de Sardis era inexpugnable. Si bien la ciudad de Pérgamo estaba sobre un promontorio, sobre un montículo, sobre un monte, mira la ciudad de Sardis, era una ciudad inexpugnable, estaba situada en una colina, pero fue conquistada 3 veces en la historia por no vigilar. ¿Has visto que en el pasaje el Señor les dice, sé vigilante? Y ellos se confiaron. Hubo 3 épocas en la historia que dijeron, no pasa nada, aquí es imposible que entre ningún enemigo. Porque, ¿vale? La ciudad, ¿veis? Estaba ahí arriba, y esto es como una reconstrucción, ¿vale? ¿Veis? Montaban una muralla aquí, y era imposible que los enemigos vinieran por ahí. Claro, si no vigilaban, al final los enemigos encontraban la forma de entrar. Si no cuidaban del muro, al final los enemigos encontraban la forma de entrar, ¿vale? Esto sería una reconstrucción de la ciudad de Sardis, ¿vale? Muy bien, entonces, en cuanto a la ciudad, ya había vivido sus mejores días. Su fama se debía más a los días pasados que al presente. Y tú fíjate, esto no hay forma de suavizarlo, ¿eh? Tú fíjate que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Estás muerto! Tienes nombre de que vives y estás muerto. Dime cómo suavizamos esto, ¿verdad? Tienes nombre de que vives y estás muerto. De alguna forma los mejores días de Sardis habían pasado. Ellos sabían. Cuando reciben este mensaje, la gente de Sardis saben de qué está hablando Juan cuando dice esto, ¿eh? Tenían una industria lanera de alfombras, tenían una diosa que era Cibeles, ¿vale? Que en otros momentos es Artemisa Diana, o que recibe muchas características de Artemisa Diana, y también tenían como un dios principal tenían a Apolo, ¿vale? Y entonces, en cuanto a la aplicación histórica, esto iniciaría en la Reforma y llegaría hasta los primeros avivamientos en 1739 con Wesley, Moody más tarde, ¿vale? Etcétera. Y entonces surgimiento en esta época, acuérdate, quiere decir remanente, ¿vale? En esta época es donde surgen todos los grandes movimientos protestantes, ¿eh? Aquí surgen los metodistas, en esta época surgen, todos los grandes movimientos protestantes surgen en esta época, ¿vale? Y entonces hablemos del emisor del mensaje brevemente. Dice, los 7 espíritus de Dios, las 7 y las 7 estrellas. Bien, ¿de qué nos hablaba esto? ¿De qué nos hablaba esto? Se presenta igual que a la iglesia de Éfeso. ¿De qué nos hablaba esto? ¿De qué? ¿Qué era? Era control. ¿Lo recuerdas? El Señor controla, el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor está en medio de las iglesias, el Señor lo tiene todo en su mano. Y en el caso de Éfeso era de una forma positiva, pero en el caso de aquí de Sardis, ¿de qué está hablando? En el caso de Sardis te está diciendo, ojo, no hay nada bueno en ti, ojo. No hay nada bueno en ti, ¿no? ¿Sí? Sé vigilante, afirma, acuérdate pues de lo que has... Sí, no hay... ¿Vale? Ojo, ten cuidado, ¿vale? Y entonces vamos volando, como digo. Y lo primero que le dice que tienes nombre de vivo y que estás muerto. Hablamos de esto y entonces, si te parece, hacemos una pausa. A ver, tenemos que... Dime cómo suavizamos esto, ¿verdad? Luego también... ¿Qué nombre tenían los de Sardis? Eran cristianos. Y le dice que tienes nombre de vivo, porque en Cristo tenemos vida, ¿no? Dice, pero estás muerto. O sea que realmente lo único que tienes es una fachada. Probablemente ni creyente, ¿eh? Del milenio y del... Estás muerto. Y no me habías... A lo mejor tenían una iglesia llena de incrédulos, o donde la mayoría eran incrédulos. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Yo me preguntaba... Luego puedes echar un video. ¿Cuáles pueden ser las causas de una muerte espiritual? ¿No? En ¿Quién primer era lugar, la falsa doctrina. ¿Sí? Hechos 20, del 28 al 32, ahí tenemos a Pablo que va a reunirse con los ancianos de Éfeso, en Mileto, y les dice que vigilen porque vendrán lobos rapaces, ¿vale? Y que harán daño a la iglesia. Así que la primera causa de la muerte espiritual de una iglesia sería la falsa doctrina. Tenemos que vigilar en cuanto a eso. Ya lo hemos mencionado esta mañana. Tenemos que tener discernimiento y para eso necesitamos conocer la verdad. ¿De acuerdo? La segunda sería la pura mundanalidad. No sé si las tengo aquí anotadas. Pero de la mañana que... La segunda sería la pura mundanalidad. Cuando una iglesia empieza a ir caminando, como dije antes, 5 minutos detrás de donde estaba el mundo está aquí y tú caminas justo detrás, el mundo está aquí y tú caminas 5 detrás. O sea, ¿qué pensaría, hermano, un creyente del siglo XIX que entra por la puerta de tu iglesia? ¿Se sorprendería? ¿Se sorprendería de cómo hablamos? ¿Se sorprendería de cómo vestimos? ¿Se sorprendería de lo que cantamos? ¿Se sorprendería de lo que predicamos? ¿Se sorprendería? Más allá de salvando la distancia entre épocas. ¿Se sorprendería de nuestro carácter como creyentes? ¿Se sorprendería de nuestra falta de santidad? ¿Se sorprendería? ¿Caminamos nosotros demasiado cerca del mundo?
Como os dije antes, de eso ya hemos hablado, no voy a incidir mucho más, pero hermano, traza líneas, traza líneas, traza líneas. No podemos estar caminando al lado del mundo constantemente. Y claro, al final esa mundanalidad lleva a la propia autodestrucción. Cuando esa mundanalidad quita de nosotros toda la santidad que pudiera haber, toda la paciencia que pudiera haber, todo el amor que pudiera haber, al final ¿cómo empezamos a tratarnos entre nosotros? Yo a ti no te aguanto, yo te critico a ti, yo hablo mal de ti, y al final ¿eso qué hace? Crea división y separa a la iglesia, y la iglesia se muere. Estas son las causas de la muerte espiritual. Y luego tenemos evidencias de la muerte espiritual. Vamos a ver, ¿qué hacen todos los seres vivos? No va a ser Los seres imposible. vivos nacen, ¿qué más? Crecen, se reproducen y mueren. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si la iglesia de Sardis estaba muriéndose, ¿qué es lo que no podía hacer? No podía crecer, no podía reproducirse. Y afirma. ¿De acuerdo? Miramos esto y cerramos la sesión, ¿vale? Así pues, hermano, no pienses ni siquiera en tu iglesia ahora, ¿vale? Luego te lo dejo, que tú lo consideres para tu iglesia y tú lo pienses. Pero piensa en ti. ¿Puedes tú decir que como creyente has dado fruto en el sentido de reproducir? Mi padre delante de sus Un síntoma de los iglesias es que se reproducen. Otra vez, da igual que sea hablamos un microbio, una bacteria, una planta, un árbol o un mamífero, me da lo mismo. Los seres vivos se reproducen. decir Sardis. Nosotros como cristianos también nos estamos reproduciendo, es decir, hay más ovejas en el corral, no porque han venido de otro redil, sino porque han nacido aquí. Montorio sobre un Yo como creyente estoy ayudando a que haya más ovejas. Y la segunda cosa es que no crece. ¿Puedo decir yo que como creyente estoy creciendo espiritualmente? Puedes aplicar eso, por supuesto. Claro, también a hubo tu tres- iglesia. ¿Hay en tu iglesia crecimiento espiritual? ¿Hay en tu iglesia nuevos nacimientos? La Vale, señal la- de que algo está muerto es que no se reproduce, para nuestra es que religión, no ¿vale? crece. Veis. Piensa en ti. Considérate a ti mismo. Piensa si tú estás creciendo espiritualmente. Piensa si estás ayudando a que el pueblo de Dios se reproduzca y crezca en número. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejar aquí. En cuanto a la ciudad,